En Isaías capítulo 40, Dios da una de las promesas más hermosas de toda la escritura. Dice la Biblia: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero no solo eso, levantarán alas, dice la Biblia, como las águilas. Y a mí me parece interesante que Dios siempre menciona algunos animales como ejemplo de fortaleza. El águila es considerada una de las aves más fuertes y majestuosas, por llamarlo así. El águila no vuela desesperadamente, batiendo sus alas sin sentido, no. El águila aprende a volar, conoce las corrientes del viento para elevarse más alto. Y de igual manera el creyente, nosotros, no vencemos por nuestra propia fuerza, sino que aprendemos a depender del poder de Dios. Y esta noche, Isaías capítulo 40, versículo 31 nos ayudará para renovar nuestras fuerzas en Dios y aprender a volar por encima de los problemas. Me gustaría esta noche darte una introducción bien interesante y al último aplicarlo a nuestra vida. Pero la expresión que menciona Isaías en alas como las águilas representa una vida fortalecida por Dios, capaz de elevarse por encima de las circunstancias, y es que fuimos creados para vivir por encima de las circunstancias. Y esta noche vamos a aprender y vamos a responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa tener alas como de águila? ¿Cómo podemos recibir estas alas como de águila? ¿Y por qué razón Dios quiere que aprendamos a volar en un sentido espiritual? Esto es muy interesante. Ponga mucha atención. Dios nos ayudará, nos bendecirá. Pero voy a empezar entonces con una preintroducción, ¿verdad? Y al último lo voy a aplicar a la vida. Quiero leer otro texto y es Salmos capítulo 103, versículo 5. Dice la palabra de Dios: Él sacia, dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, dice la palabra de Dios. Y otra vez vuelve a mencionar la palabra águila. Qué interesante. No hay duda de que Dios nos va a hacer aprender algo de la naturaleza y podemos tomar grandes lecciones de todo lo que está escrito en la Biblia. La Biblia nos habla de la langosta que sale en cuadrillas. La Biblia nos habla acerca del conejo que hace su casa sobre la roca. La Biblia nos habla acerca de la fuerza del búfalo. La Biblia nos va a hablar entonces esta noche acerca del águila, de sus alas majestuosas y cómo puede volar aún ante el viento contrario. Aquí en el Salmo capítulo 103 vemos que tiene el mismo ejemplo que Isaías capítulo 40. Y la Biblia nos habla de la sabiduría que podemos encontrar en estos animales. Nos habla de muchos consejos y Dios quiere que aprendamos de ellos. Y esta noche me llama la atención que el Señor compara a los creyentes con las águilas, porque Dios quiere que tengamos fuerza como las águilas. Pero las águilas tienen que enfrentar un proceso de rejuvenecimiento para hacerse más fuertes y más capaces para la vida. Déjame hablarte un poco acerca del águila y repito, al último lo aplico a nuestra vida. El águila es una ave cazadora. Primero que nada, no se intimida. El águila es considerada una de las aves más grandes del mundo, más inteligentes. De una ala a otra puede tener un tamaño de hasta 2 metros. Están diseñadas por nuestro Dios para moverse a gran velocidad. El águila real es una de las especies más preciosas que puede existir en la naturaleza. Por su majestuosidad, esta ave incluso es símbolo de algunas naciones. Ha sido utilizada el águila como símbolo de grandes imperios de la antigüedad. Por ejemplo, nuestra bandera mexicana, nuestra nación. Para los que somos mexicanos lo sabemos. Utilizamos el águila real como un símbolo. Y el águila está devorando con su pico una serpiente.
Asimismo, el Imperio Romano utilizaba el símbolo de un águila. Pero a pesar de su majestuosidad, a pesar de su poder, a pesar de su fuerza, no deja de ser una criatura que solamente tiene instinto. Y el águila, esta noche, Dios la pone como ejemplo para que nosotros podamos aprender algo de ella. Y vamos a comenzar entendiendo, primero que nada, que el águila, inciso A, si me permite llevarlo así como un bosquejo, inciso A de mi introducción, el águila pone su nido en la roca más alta. El águila vive de por sí por encima de las circunstancias. Sabe que su hábitat es mejor en las alturas. Dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 39, verso 27 y 28, otro ejemplo del águila. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido, pregunta Job. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca, dice la palabra de Dios. Mira, aquí hay mucha sabiduría de parte del águila. Un águila habita en las alturas. Nosotros deberíamos tener nuestra habitación más cerca de Dios. Un águila no gasta su energía para poner su casa en un árbol, pues sabe que a esa altura es presa fácil de cualquier depredador. Más bien el águila pone su nido hasta los peñascos y allí puede también criar a sus polluelos en lo más alto de su roca. Pero ¿cómo es posible que un animal con un cerebro 10 veces más pequeño que el nuestro nos pueda dar una lección tan grande de protección y de sabiduría? La verdad es que sí. Muchas veces nosotros ponemos nuestra vida al alcance de nuestros destructores. Vivimos incluso a su nivel o por debajo del nivel de nuestro destructor. Ponemos nuestra vida en lo terrenal, en lo material. Y lastimosamente, muchas personas, su vida no está puesta ni en la peña, ni en la roca, ni en lo alto, sino está puesta en este mundo, en el dinero, el poder, las posesiones materiales, lo que venga, lo que pueda yo conseguir aquí en esta tierra. Pero el águila nos enseña esto, que él pone su nido, el águila, hasta lo más alto. ¿Y qué debemos hacer nosotros con nuestra vida? Acercarnos más a Dios. Todavía estoy en la introducción. Inciso B de mi introducción. Otra característica del águila es que el águila, y le voy a decir algo bien interesante, y esto es a manera solo de conocimiento de la naturaleza, el águila no come animales muertos. El águila caza presas vivas. Y aquí hay también un consejo bien interesante, dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 9, versículo 26, dice: pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Ponga atención aquí, sobre el águila que se arroja sobre la presa. Las águilas no son animales carroñeros, no comen animales muertos que están en descomposición, sino que buscan presas vivas y las cazan. Y qué gran ejemplo nos dan las águilas a nosotros los cristianos, que lamentablemente nos encanta muchas veces alimentarnos de la carroña, del pecado o de lo demás, o de la basura, perdón, de lo que usted está escuchando. Cuando nosotros, tristemente en nuestra vida, no ponemos un límite, una conciencia de lo que estamos consumiendo, muchas veces nos estamos consumiendo lo que el mundo muerto nos está dando. Tenemos que comprender que el águila valora mucho lo que consume, y nosotros también podemos hacer lo mismo. Todavía estoy en mi introducción, inciso C, y ahorita vamos a los puntos espirituales. Inciso C, algo bien interesante también de las águilas es que enseñan a sus polluelos a volar. Mira lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 32. En el versículo 11 vamos a ver otro ejemplo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma
los lleva sobre sus plumas. En esta introducción te estoy dando algunas características acerca de las águilas y ellos enseñan a volar a sus polluelos, entrenan bien. El águila tiene un gran cuidado para sus crías que una vez que sus plumas comienzan a salir, ellos saben que para que sean fuertes, ellos tienen que motivar a sus propios polluelos a probar sus alas. Y ahí está el águila para enseñarles. Muchas veces los polluelos que no quieren saltar son incitados por su propia madre águila, incluso empujados para que el polluelo salte del nido y abra las alas. Si el polluelo no logra abrir las alas, es entonces lo que dice la Biblia en Deuteronomio, que el águila madre extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas, es decir, que les ayuda a volar. Y esto es bien interesante para nosotros porque es un gran ejemplo para los seres humanos, que nosotros los cristianos tenemos que aprender a darle ejemplo a los que vienen detrás de nosotros y que ellos aprendan a volar también por encima de las circunstancias, que aprendan a conocer a Dios. No solo necesitamos sobreprotegerlos, necesitamos permitir que ellos también se atrevan a hacer las cosas que nosotros hacemos para Dios. Muy bien, esto es tan solo la introducción de este tema tan interesante. Pero el ejemplo principal que nos da Isaías es Isaías capítulo 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nos está hablando acerca del cansancio. Levantarán alas como las águilas, nos habla de una nueva oportunidad de volar. Correrán, aquí ya está hablando de otra cosa, y no se cansarán. Y luego punto y coma, caminarán, nos está hablando de otro término, y no se fatigarán. Vivimos en un mundo en donde las personas nos encontramos cansadas. Y en medio de este panorama, muchas personas tienen ya poco deseo de seguir adelante o poco deseo de vivir. Pero la escritura, en donde quiera que la abramos, siempre va a haber un versículo que nos dé esperanza y ánimo. Y el águila, ya lo vimos que es considerada no solamente una águila o un animal fuerte, sino también inteligente. Y por esa razón, punto número 1, Dios utiliza al águila para representar fuerza en la vida del creyente. Isaías nos habla de una fuerza que no viene precisamente del águila, sino que viene de Dios y la compara con el águila. Isaías no habla de una fuerza humana, sino de una fortaleza sobrenatural que desciende de Dios en aquellos que confían en Él. Por eso, punto número 1, las alas de águila representan la fuerza que Dios le puede dar a los creyentes. Tienes necesidad, necesitas fortaleza, alas de águila Dios te puede dar. El águila simboliza fortaleza espiritual. La palabra fuerzas en Isaías 40:31 proviene del hebreo koaj, que significa vigor, poder, capacidad y energía para continuar. Sí, el águila necesita poder para continuar. El águila necesita la capacidad de volar y no cansarse. Y eso es lo que Dios quiere para los cristianos, poder y vigor para no flaquear, para no dejar de volar, porque si no nos caemos y la presa nos destruye. Dios quiere que sigamos volando, cumplamos nuestro propósito. Sí, va a haber problemas en el aire, sí, va a haber problemas, va a haber vientos contrarios, pero significa que con Dios tenemos el poder para volar y enfrentarlos. Cuando Isaías escribe este texto, el pueblo de Israel estaba muy desanimado durante el exilio en Babilonia. El pueblo de Israel sentía que Dios los había olvidado. E Isaías, a través de este texto, les recuerda algo bien interesante. Dios no se ha olvidado de ustedes. Y aunque ustedes se sientan cansados, Dios puede fortalecer a su pueblo. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías les dice al pueblo de Israel: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esto es lo que le dice Isaías a un pueblo desanimado. Israel se encontraba en desánimo, pero cuando ellos sin duda escuchan esto que dice Isaías, viene a su corazón
una señal, una nueva oportunidad de que Dios no se cansa. Y Dios puede fortalecer también mi vida. En la vida cristiana, aún en medio de los problemas, necesitamos recordar que el más fuerte no es el que luce más fuerte. El más fuerte es el que depende de Dios. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo es nuestra fortaleza. Y Cristo Jesús venció para que nosotros podamos vencer. Porque un ejemplo claro de que Dios no se fatiga con cansancio, otro ejemplo claro de que Dios no desfallece, es ver a nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria porque Él triunfó. Y si nosotros ponemos nuestra mente en Jesús, vamos a poder encontrar una mente llena de paz, una mente llena de victoria. Entonces, punto número 1, las alas de águila representan la fuerza que Dios da. Inciso B de este punto número 1. El águila siempre se eleva por encima de la tormenta. Y aquí vamos a aprender algo de la naturaleza. Esto te va a sorprender, pero en los peñascos, en las montañas, muchas veces las nubes de tormenta descienden, la neblina. ¿Sabe usted qué hace el águila? El águila no huye de la tormenta. Más bien decide subir más alto que la tormenta. Ellos tienen la capacidad de subir a muchos metros de altura. Y ellos desde arriba, las águilas, pueden ver la tormenta. Entonces Dios nos habla de las águilas, nos habla de las alas, nos habla de volar. Porque Dios dice, en el mundo tendréis aflicción. Él no promete que quitará las tormentas, pero sí promete. Mira lo que dice la Biblia. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra de Dios, mas yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo. Podemos estar por encima si creemos en Dios. En la Biblia podemos encontrar muchísimos ejemplos de personas que tuvieron aflicciones, pero estuvieron por encima porque confiaron en Dios. Se me viene a la mente José. José en el Antiguo Testamento, usted conoce a este pequeño joven que fue vendido por sus hermanos, se convirtió en un esclavo, fue encarcelado, pero Dios convirtió cada viento contrario en una oportunidad para que José estuviera por encima de esas tormentas. Dice Génesis capítulo 50 versículo 20 que José expresó: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y lo que hoy, querido oyente, parece destruirte, puede ser precisamente el viento que Dios está usando para levantarte. Yo no estoy hablando de frases bonitas, te estoy hablando de una realidad. ¿Cómo es que un creyente puede vivir firme aún en la tormenta? Porque estamos por encima de la tormenta. Sabemos quién es mi Dios y Él está arriba. Y Dios desde arriba ve las cosas diferente. Yo no puedo temer porque Dios tiene un panorama diferente y Él me hace estar por encima de esas situaciones. Punto número 1, dije, las alas de águila representan la fuerza que Dios da. Y sí, inciso C de este primer punto, Dios fortalece al cansado. Isaías 40:29, multiplica las fuerzas, dice, al que no tiene ningunas. A mí me llena de paz este texto de que Dios no busca personas fuertes, más bien busca personas que reconozcan su necesidad y a ellos fortalece. ¿Cuántas personas hoy necesitan de la fuerza de Dios? Necesitamos tan solo reconocer: Dios, te necesito. Otro ejemplo de la Biblia es Elías. Elías, quien después de haber huido, después del monte Carmelo, de haber tenido una gran victoria, cayó en desánimo. Pero Dios no lo rechazó. Dios lo alimentó, lo fortaleció, lo restauró y le dio alas para estar por encima de las circunstancias. Y así como Elías, que cayó en ansiedad, en depresión, en desánimo, hay muchos creyentes agotados que me están escuchando. Pero Dios sigue dando nuevas fuerzas. A veces confundimos el cansancio con el abandono de Dios. Pero en la Biblia yo no encuentro que Dios haya abandonado a alguien. Dios no abandona a nadie.
Por eso quiero pasar al segundo punto para que nosotros vayamos comprendiendo a qué se refiere la Biblia cuando nos habla acerca de las alas de águila. Número 1, las alas de águila representan la fuerza que Dios da. Número 2, las alas de águila se reciben esperando en Jehová. Las alas de águila se reciben esperando en Jehová. Dice la Biblia, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. El secreto, que no es ni siquiera secreto, es depender de Dios. Aprender a buscar a Dios es aprender a esperar en Dios. Esperar significa confiar. La palabra hebrea aquí que se refiere la Biblia de esperar, pero los que esperan en Jehová, es la palabra kavá, que significa confiar, permanecer unido a Dios, depender totalmente de Dios. Para que Dios nos dé estas alas como de águila, dice la Biblia, necesitas esperar con esperanza verdadera. Una fe activa, sabiendo que Dios hará su propósito contigo. Creer a pesar de ver la tormenta, es esta palabra hebrea kavá, depender totalmente de Dios, creerle a Dios aunque estoy viendo la tempestad. Y esto de esperar es algo que no nos gusta a nosotros. Queremos que Dios haga las cosas ya al instante. Incluso no me sorprende que ya queremos volar. Ya quiero volar. Pero dice la palabra de Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Sí, los muchachos se fatigan y se cansan. Sí, los jóvenes flaquean y caen. Sí, pero los que esperan a Jehová. Esta palabra esperar es muy interesante, porque esta palabra esperar nos desarrolla el carácter en Dios. Dios vendrá, Dios prepara al hombre, Dios nos capacita, pero tenemos que aprender a esperar para desarrollar ese carácter, esa capacidad de poder volar. ¿Se acuerda usted de Moisés? La Biblia dice que Moisés esperó 40 años en Egipto. Moisés esperó 40 años en el desierto. Y solo entonces Dios lo envió a esa misión. Yo creo que en Dios esperar nunca será un desperdicio. Es un entrenamiento. Y Moisés nos enseña esto, de que no solamente acepto la voluntad de Dios. Muchos de nosotros queremos ya que Dios nos mande a nuestra misión, que Dios nos muestre ya dónde debo volar. Y pocos aceptan el proceso, pero Dios quiere trabajar con nosotros, así como el águila con sus polluelos. Las plumas nos están saliendo, por llamarlo así, y Dios quiere que aceptemos el proceso. Por eso, no podemos desesperarnos en Dios, porque Dios está formando nuestras alas, querido oyente. Ahora quiero ir al último punto, y esto me parece muy interesante. Estamos leyendo Isaías capítulo 40, versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice la palabra de Dios. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Número 3, las alas de águila en la vida del creyente tienen un propósito. Esto no está escrito nada más porque sí. Lo que está escrito tiene un propósito. Dios nos quiere ver en victoria. Dios nos quiere ver por encima de los problemas. Dios no nos quiere ver batallando. Dios no nos quiere ver como presas. Dios nos quiere ver por encima. Todo esto tiene un propósito. Dios quiere fortalecernos. Dios no solamente quiere que leas esto y te sientas mejor. De verdad Dios quiere que en tu vida espiritual, en tu vida cristiana, en tu vida creyente, tengas la capacidad de estar por encima del pecado. Y Dios quiere que nos dé, Dios quiere darnos alas, inciso A, para vivir por encima del pecado. El vuelo del águila representa una vida diferente, aprender a mirar de arriba hacia abajo, aprender a mirar desde una perspectiva bíblica, aprender a mirar las cosas como Dios las ve.
Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Cuando nuestra mirada está en Cristo, podemos darnos cuenta de todos los peligros que hay en este mundo, en este planeta, y Dios quiere que podamos volar para estar por encima del pecado. Dios quiere fortalecer nuestra vida para volar y no solamente estar por encima del pecado, sino que el águila que vuela lejos también experimenta otros territorios, y Dios desea que nosotros también podamos llevar el evangelio hasta otros lugares, a todas partes. Dice la Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dios quiere que no nos quedemos tan solo en un solo lugar. Dios quiere que tengamos alas de águila también para descubrir nuevos horizontes, para llevar la bendición a otros lugares, para que no nos quedemos solamente calentando un nido. Dios no nos da las alas para quedarnos en un solo lugar, para renunciar a nuestro llamado. Ese no es el propósito de las águilas. El propósito de las alas y el propósito de las águilas es poder ponerlas en acción, ponerlas a trabajar y llevar el mensaje de salvación a otros lugares. Los apóstoles llevaron el evangelio hasta los confines del mundo conocido. No tenían mapa, no tenían GPS, no tenían la tecnología, y aún así Dios les dio alas para volar y llevar este mensaje. Y cada creyente que me está escuchando esta noche, cada creyente también necesita aceptar este llamado de llevar el evangelio hasta donde quiera que haya otra persona. Ahora, querido hermano, en conclusión, y esto es interesante, las alas de águila no representan orgullo o autosuficiencia. Las alas de águila representan la capacidad que Dios nos concede a todos aquellos que esperan en Él, para no vivir una vida derrotada, para vivir una vida con propósito. El creyente no vuela porque sea más fuerte que los demás, sino porque el Señor renueva sus fuerzas y los sostiene con su poder. En Isaías capítulo 40, verso 31, nos enseña una secuencia muy clara. Por ejemplo, primero, se aprende a esperar en Dios. Después, Él renueva las fuerzas. Entonces, el creyente puede elevarse por encima de las pruebas, perseverar en el camino y servir a Dios con poder y fidelidad. Las alas que Dios me da no son alas para escapar de las dificultades, sino para enfrentarlas desde la altura segura. Y aunque estoy utilizando muchas palabras interesantes que pudiera sonar como una metáfora, no es una metáfora. En Jesucristo veo el cumplimiento perfecto de esta promesa, porque Él soportó el sufrimiento, Él venció el pecado, Él venció a la muerte, y hoy Jesús ofrece descanso, fortaleza y vida eterna a todo el que cree en Él. A todo aquel que confía en Cristo, Cristo les enseña a volar por encima de este mundo cruel y aterrador. Él comienza a sostenernos y nos permite vivir por gracia divina. Por eso, querido oyente, tú que me estás escuchando, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Si te sientes cansado y cargado, ven a Dios. Dios nunca se cansa, y por esa razón Él puede fortalecer al cansado. Las alas de águila simbolizan la fortaleza espiritual que Dios concede a todos aquellos que aprenden a esperar en Él. Y aquí está el punto: esperar en Dios. La espera en Dios forma el carácter y prepara tu vida para el propósito principal. Vas a volar, Dios tiene algo para ti, pero deja que te salgan las plumas, deja que Dios fortalezca esas alas, ese cuerpo. Algo interesante que estaba viendo es que hay un tiempo en el que la madre águila incitará a sus polluelos a volar. Y mira la sabiduría que Dios le ha dado a las madres águilas, que no los impulsan a volar antes de tiempo. No los avientan cuando ellos aún no tienen plumas,
sino que la misma sabiduría que Dios le ha dado a las águilas madres les hacen comprender a ellas cuál es el tiempo perfecto. Así Dios con nosotros. Si estamos en el nido de Dios, si estamos esperando en Él, podemos ver cómo Él está fortaleciendo nuestra vida y sabemos que hay algo que nos espera. Pero el Señor me está preparando para volar por encima de esas circunstancias, y cuando llegue el momento en el que Él me diga ahora es tiempo, yo con pleno gozo y con plena confianza elevaré mis alas, porque sé que el Señor ha preparado mi vida. Por eso, esperar en Dios forma el carácter, forma la fe, forma nuestras alas, y las pruebas se pueden convertir en el medio que Dios utiliza para elevarnos aún más. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué los vientos son contrarios? Y pudiera Dios decirte: abre las alas, estás preparado, confía en mí, tan solo vuela, sigue el vuelo, no te detengas. Y uno pudiera preguntarse: Dios, pero es que los vientos son contrarios, no puedo estar aquí. Y tal vez Dios pudiera decirnos: es que estás diseñado para estar por encima de esas circunstancias. Ten fe, sigue volando, alza el vuelo por encima de las circunstancias. Y a veces creemos que no podemos, pero Dios nos da todo para estar por encima de esas circunstancias. Cristo es la fuente para que nosotros podamos renovar esas fuerzas, y el único que puede transformar completamente nuestra vida cansada. Quizás hoy tú te sientes agotado, derrotado, sin esperanza. Has intentado seguir adelante con tus propias fuerzas, yo sé, pero descubres que no son suficientes. Has caminado, has corrido, has intentado volar y has caído. Pero la buena noticia es que Dios no promete salvar al fuerte, sino que Dios promete bendecir a aquel que se siente débil y lo busca con todo su corazón. Tal vez esta noche estas palabras no solo son palabras de aliento. Esta noche, al igual que Isaías, y no me comparo con él, claro que no le llego ni a los talones a Isaías, pero así como Isaías le hablaba a una nación que estaba triste y deprimida en el exilio, esta noche yo quiero hablarte a ti. No sé en dónde te encuentres, en qué situación estés, si estás viviendo por debajo de la vida común, incluso tienes vida pero no vives, tan solo respiras, tan solo te mueves, pero hace tiempo que no vives. A ti te hablo esta noche así como lo hizo Isaías, y quiero decirte: no te acostumbres a vivir por debajo. Dios tiene una mejor vida para ti, tan solo hay que creerlo. Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y quitarnos este costal que no nos deja abrir las alas. Jesús resucitó para darnos una nueva vida, y Él esta noche te invita a ti que estás cansado, te invita a ti que estás cargado. Dice Mateo 11:28: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si esta noche tú depositas tu confianza en nuestro Señor Jesucristo, Él perdonará tus pecados. Esta noche Él romperá esas cadenas que te impiden volar, te dará alas espirituales para que renueves tu vida y aprendas a vivir. Dice la palabra de Dios: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo lo creo. Vas a tener nuevas fuerzas, tan solo necesitas creer en Dios, y esta promesa está activa hoy si tú confías plenamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece si esta noche tú y yo hacemos una oración y le pedimos a Jesús que entre en nuestro corazón, que perdone nuestros pecados, que renueve nuestra vida, que nos enseñe a vivir por encima? Tal vez nos hemos acostumbrado a esta vida y creemos que la vida así es, pero dice Dios: tú no has visto la vida desde acá arriba. Vamos a orar, vamos a pedirle perdón a Jesús por nuestros pecados, vamos a recibirlo en nuestro corazón y vamos a esperar en Él para que la fuerza espiritual llegue a nuestra vida. Inclina tu rostro, confía en el Señor, arrepiéntete de tus pecados con todo tu corazón. Vamos a orar. Repita conmigo: Padre Celestial, reconozco que he pecado,
reconozco que merezco un castigo, pero esta noche te pido perdón, mi Dios, por mis pecados. Gracias, Dios, porque eres un Dios que renueva, eres un Dios que restaura, eres un Dios que da vida, pero eres un Dios que nos enseña a remontar. Cuando estábamos perdidos, tú nos diste fuerza. No solo eres un Dios que solo pelea, sino que eres un Dios que nos enseña a pelear, a tener victoria, a empezar otra vez. Esta noche recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Dios, por tu perdón. Porque cada versículo, cada pasaje, cada ejemplo es algo significativo para nosotros, Señor. Tú nos haces entenderlo, que cada vez que veamos un águila, podamos nosotros recordar, Señor, que tú eres bueno con nosotros, y tú y por ti nuestra vida está cambiando. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y es que Dios le dijo a Isaías: anima a mi pueblo, anima a mi pueblo, dile lo que digo yo, que volarán otra vez. Durante la vida de Isaías, y esto es algo extra, la nación de Israel estaba muy desanimada, estaba sufriendo el periodo de gran angustia, estaban en el exilio, había angustia política, había unas naciones muy malas que los oprimían, conquistaron sus tierras. Y allí Isaías capítulo 40 al 48 contiene promesas de Dios para su pueblo, promesas de redención, promesas de liberación. Y entre esas promesas están estas palabras: renovaré sus fuerzas, habrá esperanza, volarán. Y yo te pregunto, ¿qué crees que sintió el pueblo de Israel cuando escuchó estas promesas? Se animaron. Se animaron mucho y agradecieron a Dios su presencia. En la antigua cultura hebrea, algunas personas veneraban a las águilas como poderosas guerreras. Y por eso Isaías sabía bien lo que les enseñaba con este ejemplo. Así como las águilas eran conocidas por su fuerza y valentía en climas peligrosos y turbulentos, ellos mismos les decía a Isaías: esto no es nada para ustedes. Así como Dios liberó a Israel de los egipcios, Dios les liberará a ustedes también. Entonces, esta enseñanza va más allá de solo un ánimo. El profeta Isaías utiliza las alas de águila, atribuyendo estas características que Dios les dará a los que permanezcan fiel. Y así lo mismo para ti, querido oyente. Los cristianos de hoy podemos aplicar este mismo principio de Isaías si confiamos en la soberanía de Dios y esperamos fielmente en el Señor. Me gusta mucho el texto y con esto termino. Segunda carta a los Corintios 4:16 dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Así que Dios nos dé su gracia, nos provea de poder, de fuerza, de valor a los que están cansados, a los que estamos cansados, a los que nos sentimos débiles y abatidos. Que Dios nos ayude a ser pacientes, a esperar en Él y ver los cambios poderosos que puede hacer en nuestra vida.